Esa mañana, el sol apenas empezaba a asomarse entre los edificios de la ciudad cuando Carolina se despertó con el sonido de un nuevo día. Su pequeño departamento se sentía cada vez más frío, no solo por la falta de calefacción, sino también por el ambiente de preocupación que envolvía su hogar. Era madre soltera de 2 niños, Mateo y Simón, y no había jornada que no tuviese que afrontar la ruda realidad de sus deudas y el inminente temor de no poder alimentar a sus hijos. Carolina se había convertido en vendedora de dulces en el transporte público, una experiencia que se había vuelto cada vez más dura. Recordaba con amargura su antiguo trabajo como asistente doméstica, un empleo que había perdido tras una falsa acusación de robo que la había dejado marcada. Cada día, al empaquetar sus golosinas, se preguntaba si el valor del esfuerzo realmente valdría la pena. A pocos kilómetros de allí, Andrés Beltrán, un exitoso empresario de la ciudad, se enfrentaba a una rutina que se había vuelto monótona. Su vida, cargada de reuniones y decisiones financieras, carecía de color y emoción. Ya no sabía qué significaba disfrutar de un simple café sin contemplar su reloj. Esa mañana, mientras conducía hacia su oficina, se sintió particularmente agobiado. Todo parecía repetirse sin tregua. Sin embargo, algo en su interior le decía que necesitaba un cambio, una chispa que encendiera su vida nuevamente. La curiosidad por lo que había fuera de sus cómodas paredes de cristal le empezó a inquietar. Fue en el transporte público donde sus caminos se cruzaron. Carolina, con su canasta de caramelos en la mano, estaba agotada. Miraba a sus hijos, quienes intentaban sonreír, a pesar de que la situación comenzaba a ser cada vez más límite. Andrés se encontraba en el tren, ajeno a las miradas ajenas, cuando notó a los pequeños inquietos, tratando de vender su perro, un gesto que lo detuvo en seco. No podía creer que unos niños tuvieran que desprenderse de su mascota para conseguir dinero para el tratamiento de su madre. La tristeza en sus ojos lo golpeó. En ese instante, su corazón, hasta entonces encerrado en un caparazón de cálculo y eficiencia, se ablandó. Cuando los miró de nuevo, sintió una punzada de culpabilidad. Quizás había tenido suficiente. Decidió que tenía que actuar, no solo sintiendo compasión, sino que sentía una necesidad urgente de ayudar. No podía permitir que esos niños de su ciudad pasaran por una situación tan dura sin hacer nada. Ya no se sentía como el hombre que observa desde su auto de lujo a los que luchan en las calles. Debía ser parte de la solución. Andrés se acercó tímidamente, quiso preguntar por qué vendían a su mascota, pero sus palabras se entrelazaron en su garganta. Finalmente, se presentó y preguntó cuánto pedían. Los niños, sorprendidos por la amabilidad de un adulto desconocido, le dijeron un precio tan bajo que le rompió el corazón. Andrés, sin pensarlo 2 veces, no solo adquirió al perro, sino que ofreció llevarlos a casa. En el camino, los niños contaron la historia de su madre y de su lucha diaria, y Andrés escuchó, sintiéndose revelado ante la vida que había estado ignorando. Al llegar al humilde hogar de Carolina, Andrés se encontró con un panorama desolador. Los juguetes rotos y un pequeño televisor que evidenciaba un par de años, sin necesidad de ser encendido, hacían que la casa diese la impresión de estar estancada en la lucha. Carolina, al ver a sus hijos entrar con un extraño, sintió una mezcla de preocupación y curiosidad. Con el tiempo, Andrés se presentó de nuevo, trayendo una bolsa de víveres en la mano. No quería nada a cambio, solo quería ayudar. La labor de Carolina no era solo la de una madre lucha, sino para él representaba a todas las mujeres que sostenían los hilos de aquellas vidas invisibles. Al principio, Carolina estaba recelosa. La amabilidad de un desconocido parecía demasiado buena para ser cierta. ¿Qué lo movía a hacer eso? Las dudas giraban en su cabeza.
Había aprendido a ser autosuficiente y ahora sentía que esa ayuda llegaba a un alto precio. Pero cuando Andrés comenzó a aparecer en su vida con más frecuencia, trayendo no solo alimentos, sino también compañía, su desconfianza se fue desvaneciendo. Los niños, encantados con su nuevo amigo, empezaron a llenarle el hogar de risas y al menos un poco de alegría que había desaparecido. A medida que pasaban los días, Andrés se convirtió en una presencia constante. Ayudaba a los niños con sus tareas, escuchaba las preocupaciones de Carolina y compartía también un poco sobre su vida. Aunque él había logrado construir un imperio financiero, sus días estaban vacíos de amor y conexión. Fue en aquellos momentos de cercanía donde comenzó a abrir su corazón. La barrera que había construido se empezaba a desmoronar a raíz de la autenticidad de su nuevo vínculo. Carolina, al principio indecisa sobre permitirle ese espacio, se sentía inusualmente cómoda compartiendo sus historias, sus fracasos y sus sueños. Sin embargo, aquella tarde no fue como las demás. Andrés decidió hablar con su abogada sobre la situación de Carolina, buscando respuestas sobre aquella acusación que ella no lograba superar. Al descubrir la verdad detrás de las mentiras que arruinaron su vida, decidió que debía actuar. Abrazó esa injusticia como si fuera propia y se llenó de una indignación que hacía tiempo no sentía. Así, se acercó a Carolina y le mencionó su intención de actuar legalmente contra quienes la traicionaron. Sin saber si Carolina se sentiría aliviada o terrorizada, se arrodilló ante ella y le ofreció su apoyo incondicional. Pero aquella conversación, que prometía un nuevo horizonte, la dejó a ambos llenos de emociones encontradas. Carolina se sintió expuesta. No sabía cómo manejar la mezcla de gratitud y miedo que la consumía. Había pasado tanto tiempo luchando sola que ahora su independencia se cuestionaba en aquel gesto. ¿Era realmente posible dejar que alguien se hiciera cargo de una parte de su carga? La respuesta anidaba en su corazón en un lugar repleto de anhelos. Podía sentirse menos sola, pero el temor a perder lo que había construido la mantenía alerta. Así fue como su conexión se hizo más fuerte. Ascendían por un camino que no tenían ideas de dónde conduciría, aun cuando las dudas a veces pesaban como una losa. Se dieron cuenta de que cada paso que tomaban llegaría a ser fundamental en el viaje que compartían, en especial cuando Carolina comenzó a abrirse a la posibilidad de construir una nueva robustez familiar. Chicas, y su solidaria presencia hacía eco en el corazón de todos. Sin embargo, como la historia se detendría pocos días después, dejaría a Carolina con preguntas sin respuesta, como si el destino, en toda su complejidad, hubiese decidido poner fin a su travesía abruptamente. Esa mañana, el sol apenas empezaba a asomarse entre los edificios de la ciudad, cuando Carolina se despertó con el sonido de un nuevo día. Su pequeño departamento se sentía cada vez más frío, no solo por la falta de calefacción, sino también por el ambiente de preocupación que envolvía su hogar. Era madre soltera de 2 niños, Mateo y Simón, y no había jornada que no tuviese que afrontar la ruda realidad de sus deudas y el inminente temor de no poder alimentar a sus hijos. Carolina se había convertido en vendedora de dulces en el transporte público, una experiencia que se había vuelto cada vez más dura. Recordaba con amargura su antiguo trabajo como asistente doméstica, un empleo que había perdido tras una falsa acusación de robo que la había dejado marcada. Cada día, al empaquetar sus golosinas, se preguntaba si el valor del esfuerzo realmente valdría la pena. A pocos kilómetros de allí, Andrés Beltrán, un exitoso empresario de la ciudad, se enfrentaba a una rutina que se había vuelto monótona. Su vida, cargada de reuniones y decisiones financieras,
carecía de color y emoción. Ya no sabía qué significaba disfrutar de un simple café sin contemplar su reloj. Esa mañana, mientras conducía hacia su oficina, se sintió particularmente agobiado. Todo parecía repetirse sin tregua. Sin embargo, algo en su interior le decía que necesitaba un cambio, una chispa que encendiera su vida nuevamente. La curiosidad por lo que había fuera de sus cómodas paredes de cristal le empezó a inquietar. Fue en el transporte público donde sus caminos se cruzaron. Carolina, con su canasta de caramelos en la mano, estaba agotada. Miraba a sus hijos, quienes intentaban sonreír, a pesar de que la situación comenzaba a ser cada vez más límite. Andrés se encontraba en el tren, ajeno a las miradas ajenas, cuando notó a los pequeños inquietos, tratando de vender su perro, un gesto que lo detuvo en seco. No podía creer que unos niños tuvieran que desprenderse de su mascota para conseguir dinero para el tratamiento de su madre. La tristeza en sus ojos lo golpeó. En ese instante, su corazón, hasta entonces encerrado en un caparazón de cálculo y eficiencia, se ablandó. Cuando los miró de nuevo, sintió una punzada de culpabilidad. Quizás había tenido suficiente. Decidió que tenía que actuar, no solo sintiendo compasión, sino que sentía una necesidad urgente de ayudar. No podía permitir que esos niños de su ciudad pasaran por una situación tan dura sin hacer nada. Ya no se sentía como el hombre que observa desde su auto de lujo a los que luchan en las calles. Debía ser parte de la solución. Andrés se acercó tímidamente. Quiso preguntar por qué vendían a su mascota, pero sus palabras se entrelazaron en su garganta. Finalmente se presentó y preguntó cuánto pedían. Los niños, sorprendidos por la amabilidad de un adulto desconocido, le dijeron un precio tan bajo que le rompió el corazón. Andrés, sin pensarlo dos veces, no solo adquirió al perro, sino que ofreció llevarlos a casa. En el camino, los niños contaron la historia de su madre y de su lucha diaria, y Andrés escuchó, sintiéndose revelado ante la vida que había estado ignorando. Al llegar al humilde hogar de Carolina, Andrés se encontró con un panorama desolador. Los juguetes rotos y un pequeño televisor que evidenciaba un par de años sin necesidad de ser encendido, hacían que la casa diese la impresión de estar estancada en la lucha. Carolina, al ver a sus hijos entrar con un extraño, sintió una mezcla de preocupación y curiosidad. Con el tiempo, Andrés se presentó de nuevo, trayendo una bolsa de víveres en la mano. No quería nada a cambio, solo quería ayudar. La labor de Carolina no era solo la de una madre lucha, sino para él, representaba a todas las mujeres que sostenían los hilos de aquellas vidas invisibles. Al principio Carolina estaba recelosa. La amabilidad de un desconocido parecía demasiado buena para ser cierta. ¿Qué lo movía a hacer eso? Las dudas giraban en su cabeza. Había aprendido a ser autosuficiente y ahora sentía que esa ayuda llegaba a un alto precio. Pero cuando Andrés comenzó a aparecer en su vida con más frecuencia, trayendo no solo alimentos, sino también compañía, su desconfianza se fue desvaneciendo. Los niños, encantados con su nuevo amigo, empezaron a llenarle el hogar de risas y al menos un poco de alegría que había desaparecido. A medida que pasaban los días, Andrés se convirtió en una presencia constante. Ayudaba a los niños con sus tareas, escuchaba las preocupaciones de Carolina y compartía también un poco sobre su vida. Aunque él había logrado construir un imperio financiero, sus días estaban vacíos de amor y conexión. Fue en aquellos momentos de cercanía donde comenzó a abrir su corazón. La barrera que había construido se empezaba a desmoronar a raíz de la autenticidad de su nuevo vínculo. Carolina, al principio indecisa sobre permitirle ese espacio, se sentía inusualmente cómoda compartiendo sus historias, sus fracasos y sus sueños. Sin embargo, aquella tarde no fue como las demás.
Andrés decidió hablar con su abogada sobre la situación de Carolina, buscando respuestas sobre aquella acusación que ella no lograba superar. Al descubrir la verdad detrás de las mentiras que arruinaron su vida, decidió que debía actuar. Abrazó esa injusticia como si fuera propia y se llenó de una indignación que hacía tiempo no sentía. Así, se acercó a Carolina y le mencionó su intención de actuar legalmente contra quienes la traicionaron. Sin saber si Carolina se sentiría aliviada o terrorizada, se arrodilló ante ella y le ofreció su apoyo incondicional. Pero aquella conversación, que prometía un nuevo horizonte, la dejó a ambos llenos de emociones encontradas. Carolina se sintió expuesta. No sabía cómo manejar la mezcla de gratitud y miedo que la consumía. Había pasado tanto tiempo luchando sola que ahora su independencia se cuestionaba en aquel gesto. ¿Era realmente posible dejar que alguien se hiciera cargo de una parte de su carga? La respuesta anidaba en su corazón, en un lugar repleto de anhelos. Podía sentirse menos sola, pero el temor a perder lo que había construido la mantenía alerta. Esa mañana, la realidad se volvió tangible cuando Carolina recibió una carta de la corte notificándole sobre el proceso que se abriría contra sus acusadores. La carta, aunque había llegado con una promesa de esperanza, también hizo que la ansiedad floreciera en su interior. ¿Qué pasaría si todo salía mal? ¿Y si el pasado volvía para destruir lo que había empezado a construir con Andrés? Tenía miedo por sus hijos y cómo enfrentarían esos recuerdos. Andrés, al enterarse de la noticia, se mostró decidido a acompañarla en cada paso del camino. Propuso que, además de enfrentar los juicios, buscaran la manera de hacer que su voz se escuchara, no solo para ella, sino para todas las mujeres que se encontraban en situaciones similares. Tras muchas discusiones y largas noches preparando su testimonio, Carolina entendió que no solo era su historia la que estaba en juego, sino un símbolo de resistencia y fortaleza femenina. Decidió que no importa cómo resultara el juicio, su verdad debía salir a la luz. Andrés se convirtió en su pilar, apoyándola con cada paso, siempre disponible para escuchar su angustia o compartir pequeños momentos de alegría que aliviaban la carga que llevaban. Durante ese tiempo, Carolina empezó a encontrar una nueva voz, una que había estado oculta por demasiado tiempo y que comenzaba a resonar con fuerza. Los días se convirtieron en semanas y el jurado finalmente tuvo lugar. El día inaugural estuvo saturado de nerviosismo. Carolina se encontraba en el estrado, temblorosa pero decidida, mientras relataba las injusticias sufridas. Las palabras fluyeron como un torrente, liberando finalmente todo ese dolor y sufrimiento que había estado guardando. Andrés la observaba desde la sala, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su propio despertar emocional. Se dio cuenta de que la conexión entre ellos se había reforzado ante la adversidad. Carolina no solo luchaba por su vida, sino también por una vida mejor para sus hijos, y en 1900, en cierto modo, por él también. Finalmente, tras días de testimonios y pruebas, llegaron los veredictos. La sala estaba tensa, todos los ojos fijos en el juez. Cuando las palabras no culpables resonaron en el aire, se sintió como si el mundo hubiese estallado en 1000 pedazos. Carolina y sus hijos abrazaron a Andrés. El alivio fue inmenso, pero inmediatamente seguido por una nueva preocupación. ¿Ahora qué? Esa pregunta rondaba la mente de Carolina, recordándole que la lucha no terminaría ahí. A pesar de haber triunfado en el juicio, el camino hacia una vida plena y feliz aún requeriría trabajo. Ambos compartieron ese triunfo a través de íntimos momentos en familia, pero el diálogo sobre lo que vendría a continuación comenzó a generarse poco a poco. Andrés hizo una propuesta que sorprendió a Carolina. Le sugirió que se mudaran juntos. La idea de conformar un nuevo hogar, aunque inicialmente emocionante,
trajo consigo una ola de dudas. Carolina se enfrentaba a una encrucijada. La idea de formar una familia unida la atraía, pero al mismo tiempo la asustaba. ¿Iba a depender de Andrés? ¿Iba a perder su independencia? Sin embargo, a medida que profundizaban en la discusión, entendió que el amor verdadero no debería ser una carga, sino un apoyo. Fue solo después de noches sin dormir y conversaciones sinceras que se dio cuenta de que no debía temer a la entrega, sino celebrarla. Después de largas semanas de planificación y emociones florecientes, Carolina finalmente aceptó. La mudanza representaría una oportunidad para reconstruir sus vidas juntos, para iniciar un nuevo capítulo lleno de esperanzas. Así que comenzó a recolectar cajas y con la ayuda de Andrés, lentamente empacaron sus recuerdos, los que deseaban llevar y aquellos que querían dejar atrás. Juntos decidieron llenar el nuevo hogar con risas, amor y alegría, haciendo espacio para cada parte de su historia que iban a compartir. El proceso de adaptarse a esta nueva convivencia no estuvo exento de desafíos. Los niños, aunque encantados con la idea de tener a Andrés como figura paterna, se mostraban inseguros de cómo serían las cosas una vez que se mudaran. Así, mientras la caja de juguetes, por primera vez, se llenaba de nuevo, Andrés se dedicó a forjar su relación con Mateo y Simón, llenándose de paciencia y pequeños gestos significativos. Las tardes estaban colmadas de juegos, mientras poco a poco los lazos familiares crecían ante cada risa compartida. Con el tiempo, la vida de los cuatro se fue adaptando como un hermoso rompecabezas. La casa, que alguna vez había sido solo un refugio de lucha, comenzó a convertirse en un hogar. Las risas y el amor surcaban cada rincón, y lo que antes había sido un lugar de lucha, ahora se tornaba en un espacio lleno de esperanza. Carolina, por su parte, continuaba siendo una madre dedicada, pero también comenzó a explorar nuevas oportunidades laborales, impulsada por la fuerza que la rodeaba. En su corazón sabía que la batalla que había enfrentado la había hecho más fuerte y que esa fortaleza le daba alas para seguir adelante. A medida que se acercaba la temporada de fiestas, decidieron hacer un pequeño festejo en su nuevo hogar. Con luces y decoraciones, el ambiente se llenó de vida. Por primera vez, Carolina sintió que podrían forjar tradiciones en su nueva familia, creando recuerdos imborrables para Mateo y Simón. Esa noche, mientras compartían su cena, Andrés tomó la mano de Carolina y con la mirada llena de emoción le confesó lo mucho que había aprendido de ella y su lucha. La seguridad que emanaba de él, envuelta en palabras sinceras, la hizo sentir conocida y valorada. Esa noche, en un ambiente lleno de amor y compromiso, Andrés le preguntó sobre la posibilidad de un futuro verdadero juntos. El murmullo de la conversación se vio interrumpido por los gritos de alegría de los niños quienes, entusiasmados, celebraban el nuevo hogar. Mientras la familia sonreía, Carolina comprendió que, a pesar de los desafíos, había encontrado su camino hacia la felicidad. Las realidades que habían parecido inalcanzables un tiempo atrás estaban ahora al alcance de la mano. En ese instante, repleto de amor y esperanza, Carolina y Andrés comenzaron a soñar en voz alta sobre un futuro juntos. Un futuro que, sin duda, no solo era suyo, sino de todos los que habían entrado en su vida. Esa noche, mientras el ambiente festivo vibraba con risas y abrazos, Carolina sintió que la familia que había construido con Andrés era un faro de esperanza en su vida. Las luces parpadeantes adornaban cada rincón, y aunque la cena era sencilla, la alegría llenaba el hogar con un sabor especial. Andrés, al notar la conexión que emanaba entre los niños y Carolina, se preguntó cómo había sido capaz de vivir tanto tiempo en un mundo de negocios fríos y ausentes. Su mirada se centraba en la mesa decorada, donde Mateo y Simón
reían y compartían historias de la escuela. En ese preciso momento, la familiaridad y el amor que experimentaban se convirtieron en el hilo que uniría sus vidas. En los días siguientes, Carolina, motivada por el apoyo incondicional de Andrés y la transformación de su vida, comenzó a explorar nuevas oportunidades laborales. Recordó su pasión por la cocina y decidió asistir a un taller de repostería en un centro comunitario cercano. Al compartir su idea con Andrés, vio cómo sus ojos se iluminaban con emoción, como si visualizara el horizonte lleno de posibilidades. La idea de abrir su propia pastelería empezó a tomar forma en su mente. A pesar de las dudas iniciales, el respaldo que Andrés le ofrecía la llenó de esperanza y determinación. Cada vez que salía a sus trabajos de repostería, volvía a casa llena de entusiasmo, lista para probar nuevas recetas y compartirlas con su familia. Simultáneamente, Andrés formó una red de apoyo para Carolina, hablando con colegas y amigos sobre su pasado y servicio social. Organizó eventos benéficos donde Carolina podría vender sus creaciones, lo que no solo mejorarían sus finanzas, sino que podrían ayudar a otras mujeres en situaciones similares. La iniciativa resultó ser un éxito inesperado a medida que exploraban el mundo juntos. La comunidad respondió con generosidad y cariño. Las recaudaciones no solo cubrieron los gastos de Carolina, sino que también crearon un fondo que beneficiaría a otras mujeres luchadoras de la ciudad. Los niños, al ver la felicidad de su madre, comenzaron a involucrarse, ayudando a empaquetar las golosinas y decorando la mesa del evento. Al avanzar en su carrera, Carolina decidió que no solo quería ofrecer productos saborosos, sino también generar conciencia sobre la lucha diaria de las mujeres. Comenzó a crear charlas informativas sobre empoderamiento femenino y la importancia de la resiliencia, buscando inspirar a otras como ella. Las reuniones se volvieron cada vez más populares y se encontró rodeada de mujeres que compartían sus historias de lucha, creando un espacio de apoyo mutuo. Andrés la admiraba, aún más por su capacidad de conectar con los demás y generar un cambio, viendo cómo florecía no solo en su carrera, sino también como líder en la comunidad. La vida diaria en su nuevo hogar se llenó de la espontaneidad de la familia. Los domingos se convirtieron en días de actividades familiares, llenos de humor y aventura. Una mañana decidieron ir al parque y disfrutar de un picnic. Andrés, con su característico sentido del humor, llevó una manta que en un momento se convirtió en el centro de atención, ya que Mateo y Simón comenzaron a jugar a las aventuras de un pirata, mientras Carolina les preparaba unos sándwiches. Ese día, el aire fresco estaba impregnado de risas y ternura. Andrés observaba a Carolina mientras veía disfrutar a sus hijos, sintiéndose afortunado de ser parte de esa vida. Sin embargo, la vida no tardó en presentar nuevos desafíos. Un día, Carolina recibió noticias desconcertantes. Uno de los dueños del edificio, donde había vivido durante años, iba a realizar renovación, y lamentablemente ello implicaba que debían desocupar el lugar en poco tiempo. Esta situación provocó una ola de ansiedad que envolvió a Carolina. Aunque en su corazón intentó mostrar fortaleza, sintió la presión apretando en su pecho. Estaban felices en su nueva casa y, después de todo lo que habían pasado juntos, cada cambio importante parecía una regresión. Esa noche, mientras preparaban la cena, Andrés notó la preocupación en sus ojos y decidió actuar. Se sentaron en el sofá y Andrés la observó con ternura. «¿Qué pasa, Carolina? Sabes que aquí estamos juntos en esto, ¿verdad?», le preguntó tomando su mano. Ella se expresó sintiéndose a la vez vulnerable y fuerte, compartiendo sus temores sobre el cambio y cómo esa situación podría debilitar el progreso que habían logrado como familia. Andrés, sintiendo su angustia,
proyectó confianza. Podemos superar esto juntos. Estoy seguro de que encontraremos la manera de enfrentarlo. Tal vez es momento de dar un paso que podría ser positivo, como buscar un lugar más asequible donde podamos seguir creciendo juntos. Esta conversación marcó un nuevo capítulo en la vida de Carolina. Entendió que el apoyo y la confianza mutua eran lo que realmente fortalecía su relación. Juntos comenzaron a recorrer los barrios en busca de un nuevo hogar, explorando opciones y soñando con nuevas aventuras. Pronto, dieron con un pequeño apartamento en un barrio animado que prometía ser un hogar perfecto para su familia, rodeado de diversidad y cercanía a parques y escuelas. Era un lugar que necesitaba algunas reparaciones, pero que tenía el potencial de convertirse en su refugio. Tomaron la decisión de mudarse pronto y pronto iniciaron los preparativos. A medida que empaquetaban nuevamente sus pertenencias, los niños estaban emocionados por la perspectiva de un nuevo hogar. Mateo dejó claro que estaba ansioso por tener su propia habitación, mientras Simón deseaba un espacio para sus juguetes y un rincón donde jugar. La comunidad de Carolina estaba fascinada con la nueva aventura y ofrecieron su ayuda, surgiendo en el proceso la solidaridad que ya había creado en su vida. Todos ayudaron a pintar las paredes, a elegir colores y a decorarlo, creando un lugar cálido y lleno de amor. La mudanza fue intensa, pero la familia se aseguró de hacerla divertida. En cada caja desempacada había espacio para risas y pequeñas celebraciones sobre los recuerdos que guardaban. Cuando finalmente pudieron establecerse, el sentimiento de hogar tomó forma y se impregnó a través de las risas de los niños y el aroma de las galletas que Carolina horneaba mientras Andrés organizaba su pequeño espacio de oficina en un rincón. La vida empezó a florecer de nuevo, y su nuevo apartamento se llenó de una energía vibrante que los motivaba a enfrentar cada día con una nueva perspectiva. Dentro de esta armonía, Andrés tomó la decisión de dar un paso más. Quería formalizar su relación con Carolina y construir una vida en 1902. Conjunto, discretamente comenzó a planear una sorpresa especial. Al darse cuenta de que habían recorrido un largo camino juntos, sintió que era el momento apropiado para proponerle matrimonio. Con cada paso que daban juntos, sentía que su amor iba más allá de lo que había imaginado y decidía hacerle una propuesta en un entorno significativo para ambos. Elegir el lugar adecuado fue fundamental. Recordó el parque donde habían pasado tantas tardes felices y donde los niños jugaban con alegría. Así que organizó un picnic sorpresa allí. Un día soleado, Andrés convocó a Carolina y a los niños, diciendo que habían planeado un día especial familiar. Al llegar al parque, sonrisas y risas los rodeaban, mientras Andrés preparaba un entorno romántico, con dulces y bocadillos que Carolina había preparado. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Andrés tomó a Carolina de la mano, mirándola a los ojos, sintiendo que ese era el momento ideal. Al momento en que todo estaba perfecto, compartió sus sentimientos más profundos. Carolina, cada día que paso contigo y con tus hijos, siento que mi vida tiene un nuevo significado. Me he dado cuenta de que quiero pasar cada momento de mi vida a tu lado. Quiero construir un futuro para nosotros, para esta familia que estamos creando juntos. Mientras le entregaba un anillo, el brillo en sus ojos refleja la emoción y la esperanza en sus corazones. Carolina se sintió abrumada por la felicidad y, entre lágrimas de alegría, respondió afirmativamente. En ese instante, el sol se puso, iluminando sus rostros y creando un recuerdo imborrable que guarda en su corazón. La ceremonia fue sencilla, pero llena de amor. Optaron por una unión íntima, rodeados de las personas que realmente importaban en sus vidas. Sus amigos de la comunidad y algunos colegas de Andrés se unieron a la celebración. Fue un día de risas, música
y baile, donde incluso los niños disfrutaron como nunca. El amor y la alegría se sentían en cada rincón. A medida que intercambiaban promesas, Carolina comprendió cuán lejos habían llegado y lo que había superado. Ahora, unidas por la familia y su amor, estaban listas para enfrentar todo lo que les esperaba en el horizonte. En ese camino hacia la felicidad, sabían que lo que sucedería a partir de ese momento sería el comienzo de una nueva aventura, llena de confianza, resiliencia y amor incondicional. Esa mañana, el aire fresco entraba por la ventana del nuevo apartamento de Carolina y Andrés, que se había convertido en un hogar lleno de vida. Los niños estaban despiertos, llenos de energía, corriendo por el pequeño espacio mientras se preparaban para el día escolar. Carolina, al llegar a la cocina, sintió una mezcla de felicidad y nerviosismo. El día de su boda se acercaba y cada cosa que hacía parecía tener ese matiz especial que solo se sentía en momentos verdaderamente significativos. Preparar el desayuno en su nueva cocina, decorada con los colores que había elegido junto a Andrés, se sentía como un acto de amor. Mientras mezclaba los ingredientes, pensaba en la ceremonia que planearon con tanto cariño. A medida que los días pasaban, la comunidad se volcó en asistir a la celebración. Carolina, agradecida por el apoyo recibido, decidió involucrar a los vecinos en la preparación del evento. Organizaron una pequeña reunión en un salón del barrio, donde compartirían una comida típica. Entre risas y labores conjuntas, la familia de Carolina fue creciendo. Cada vez que alguien ofrecía ayuda, su corazón se llenaba de gratitud, sabiendo que había encontrado no solo a un compañero en Andrés, sino también una comunidad solidaria. Los niños estaban entusiasmados por los pequeños detalles, como hacer manualidades para decorar el lugar. Mateo sugirió que cada uno hiciera un dibujo, y así llenaron el salón con arte infantil lleno de alegría. La noche anterior a la boda, Carolina sentía la mezcla de emoción y nervios en su estómago. Se miró al espejo, sintiéndose más fuerte que nunca. La decisión de dar el siguiente paso en su vida junto a Andrés la llenaba de confianza, dejando atrás cualquier rastro de inseguridad. Recordó los años de lucha, el miedo de ser madre sola y la incertidumbre que la acompañó tanto tiempo. De repente, sintió que todo había valido la pena, pues lo que construyó con Andrés y los niños era un regalo que nunca imaginó tener. Esta nueva vida era la recompensa por cada sacrificio. El día de la boda llegó con un sol radiante. Carolina se vistió con un sencillo pero hermoso vestido blanco que celebraba su esencia. El lugar de la ceremonia estaba adornado con flores frescas y su corazón se llenó de felicidad al ver a Andrés, que la esperaba con una expresión de amor puro en el rostro. En ese instante, rodeados de amigos y familiares, supieron que juntos se enfrentarían a cualquier reto que la vida les presentara. Mientras intercambiaban votos, cada palabra resonaba en su corazón como un eco de promesas y sueños compartidos. Al acabar la ceremonia, fiesta, risa y baile llenaron el salón. Carolina se dejó llevar por la alegría y al ver a sus hijos disfrutar, comprendió que había logrado crear algo maravilloso. Esa noche, Andrés y ella bailaron rodeados de seres queridos, sintiendo que cada giro en la pista de baile era una nueva oportunidad para abrazar el futuro. La velada concluyó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo. El amor que compartían no solo unía a dos personas, sino a una familia y una comunidad que se movía al unísono. Los días posteriores a la boda fueron un torrente de emociones y nuevas rutinas. Sin embargo, su vida cotidiana mantenía un ritmo armonioso. Los niños se adaptaban cada vez más a su nuevo hogar, mientras que Carolina y Andrés se encargaban de construir un futuro sólido.
Un día, mientras caminaban al parque con sus hijos, Andrés le dijo a Carolina que había estado pensando en abrir un pequeño negocio donde pudiera combinar su amor por la repostería y la causa social que la impulsaba. Carolina, emocionada por la idea, comenzó a darle forma al proyecto, sintiendo cómo su espíritu emprendedor cobraba vida. En las semanas siguientes, empezaron a trabajar en el concepto de una pastelería que, además de ofrecer productos deliciosos, sirviera como un espacio para empoderar a mujeres en situaciones vulnerables. Andrés y Carolina tomaron la decisión de usar sus ahorros junto con las donaciones que habían recibido de la comunidad para lanzar el proyecto. Disfrutaron de los días, organizando ideas y usando su hogar como un centro de operaciones. Los niños se mostraron entusiasmados con la idea de formar parte de la pastelería, ayudando con decoraciones y el diseño de un menú especial. Mateo, en particular, tenía un gran interés en los sabores de los pasteles, mientras que Simón se sentía orgulloso de su capacidad para ayudar con las tareas más sencillas. Por cada nuevo reto que enfrentaban, la familia compartía risas y palabras de aliento, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de fortalecer sus lazos. Durante ese tiempo, Carolina comenzó a notar cómo su relación con Andrés crecía de maneras inesperadas. Las conversaciones sobre el negocio se convirtieron en momentos de conexión profunda, donde compartían sueños y visiones sobre cómo impactar la vida de otras mujeres. Ella se sentía segura de su amor hacia él, pero también de sí misma en el proceso. Era una mujer que había pasado por adversidades y ahora estaba en una posición de poder, tanto para ella como para los demás. La apertura de la pastelería, a la que decidieron llamar Dulzura y Resiliencia, se fijó para un sábado soleado. La comunidad fue invitada y la promoción en redes sociales comenzó a generar expectativa. Carolina y Andrés estaban llenos de nervios, pero también de una emoción profunda. El día llegó y la tienda se llenó de risas, abrazos y alegría. Las mujeres a quienes habían apoyado a lo largo de los años vinieron a mostrar su respaldo, sintiéndose parte del movimiento que habían creado. El éxito inicial los sorprendió a todos. Las ventas superaron sus expectativas y no solo se trataba de pasteles, sino de ofrecer un espacio donde se compartieran historias de superación. Las mujeres que llegaban a la pastelería encontraron un rincón donde podían hablar de sus desafíos y salir inspiradas. Con cada pastel vendido, Carolina sentía que su misión se estaba cumpliendo. Andrés se convirtió en el apoyo logístico y financiero, siempre atento a las necesidades de su familia y del negocio en crecimiento. Sin embargo, el camino no fue siempre sencillo. A medida que el negocio prosperaba, aparecieron nuevos desafíos. Carolina comenzó a sentir la presión de ser madre, esposa y empresaria, lo que la llevaba al límite. A veces se sentía abrumada y por unos instantes creía que podría perder de vista sus prioridades, esos momentos que la unían a su familia. En una tarde particularmente intensa, se sentó a solas en el salón y sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Andrés, al notarla fuera de lugar, se acercó con ternura y le preguntó qué estaba pasando. En esa charla sincera, Carolina pudo expresar sus miedos y ansiedades sobre la carga que sentía. Andrés, en un acto de amor y comprensión, le recordó que no debía cargar todo el peso sola. «Estamos en esto juntos», le dijo, tomada de las manos. «Recuerda que la comunidad que hemos construido está aquí para apoyarte. No tienes que hacerlo todo tú sola». Sus palabras resonaron en el corazón de Carolina, recordándole la importancia de la vulnerabilidad y la comunicación en su relación. Así, decidieron buscar ayuda, asegurándose de que los roles dentro de la casa y la pastelería fueran compartidos.
Un día, mientras discutían sobre cómo reestructurar el trabajo en la pastelería, Andrés propuso la idea de utilizar el espacio como un lugar para talleres, no solo de cocina, sino también de empoderamiento. La idea resonó con Carolina, y juntos empezaron a planificar eventos donde se impartieran clases sobre habilidades prácticas, desde repostería hasta desarrollo personal. Así, la pastelería se transformó en un centro de aprendizaje en la comunidad, un lugar donde las mujeres podían venir no solo a comprar, sino a crecer. Las clases comenzaron a llenar la agenda de la tienda con más actividad e interacciones sociales. Carolina disfrutaba cada momento de estos talleres, pues le recordaban su propio viaje y la lucha que había enfrentado. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Cada vez que una mujer se iba con una nueva habilidad, la satisfacción de Carolina se sumaba al reto de seguir adelante y expandir su misión. Andrés a menudo la miraba con admiración mientras ella dirigía las clases, sintiéndose orgulloso de lo que habían construido juntos. Mientras los talleres iban en aumento, la familia también experimentaba un crecimiento personal. Mateo y Simón comenzaron a involucrarse más en el negocio, ayudando en la cocina y aprendiendo sobre la importancia del trabajo en equipo. Cada niño se sintió parte esencial de la historia que estaban creando, lo que fortaleció sus lazos familiares y les enseñó sobre responsabilidad, perseverancia y el valor de la colaboración. La dinámica familiar se volvió aún más sólida, permitiéndoles disfrutar de los pequeños momentos juntos mientras cosechaban los frutos de su esfuerzo colectivo. Sin embargo, un día, mientras navegaban por este nuevo camino, Andrés recibió una llamada que cambiaría temporalmente el rumbo de todo. Se le ofreció una oportunidad en el trabajo, pero implicaría un traslado a otra ciudad durante varios meses. Carolina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de que Andrés estuviera lejos, incluso por un tiempo, la asustaba. Aunque ella se había vuelto más fuerte, no podía evitar sentir que sería un desafío afrontar esto sola nuevamente. Esa noche, sentados juntos en el sofá, Andrés le planteó la idea. Al inicio, Carolina se mostró resistente, pero al conversar, su amor y apoyo incondicional se hicieron evidentes. Después de días de conversación, decidieron que, aunque sería difícil, podrían apoyarse mutuamente a distancia y usar la tecnología para mantenerse conectados. Aunque la decisión de estar separados fue amarga, ambos entendieron que era temporal y que al final del camino reforzaría aún más su relación. Con un corazón pesado, Andrés partió, prometiendo a Carolina que regresarían juntos y más fuertes. Durante su ausencia, Carolina recordó con valentía los momentos difíciles de su vida y se centró en la pastelería y los talleres, transformando sus miedos en una oportunidad de crecimiento. Los primeros meses sin Andrés fueron desafiantes, pero Carolina se mantuvo firme. A pesar del vacío que dejó su ausencia, se dio cuenta de que su comunidad aún estaba ahí para sostenerla. Los apoyos de sus amigas y vecinas hicieron que se sintiera menos sola. Esa conexión la alimentó y la ayudó a continuar con el negocio, y poco a poco encontró su propio ritmo como madre y empresaria. La convivencia con Mateo y Simón fortaleció su vínculo y descubrió su papel como guía y fuente de inspiración. A medida que pasaban los días, Carolina fue cultivando su resiliencia y animando a sus hijos a hacer lo mismo. La decisión de que el tiempo sin Andrés fuera transformativo la motivó aún más. Con su ejemplo, Mateo y Simón aprendieron a superar obstáculos, realizando algunas de las tareas en la pastelería de manera más activa. La vida, sin embargo, no se trataba solo de mantenerse ocupada. Carolina valoraba cada momento que pasaban juntos, incluso los días sencillos.
Las tardes de cocina familiar se convirtieron en una tradición, donde todos colaboraban en la preparación de deliciosos platillos para disfrutar juntos. Después de unos meses, Andrés finalmente regresó. La emoción del reencuentro en el aeropuerto fue palpable. Carolina y los niños corrieron hacia él, sintiendo que podían abrazar nuevamente la confianza y el amor que les había faltado. Mientras se reencontraban, la sensación de que su familia había crecido en más formas de lo que esperaron se hizo evidente. Con ambos corazones latiendo al unísono, Carolina supo que la distancia que habían enfrentado solo había fortalecido su unión. Al regresar, Andrés descubrió que la pastelería había crecido incluso más de lo que había imaginado. Carolina le mostró con entusiasmo todos los talleres programados y el impacto positivo que se había generado en la comunidad. Se sintió orgulloso de la mujer que había llegado a ser su esposa, quien había asumido su papel de liderazgo con valentía. A su vez, vio el desarrollo de sus hijos y cómo se habían vuelto más cercanos, forjando un sentido de responsabilidad que notó en sus caritas. Fue en ese momento, mientras revisaban las fotografías de los últimos meses, que Andrés propuso algo que había estado pensando largo tiempo. Le sugirió a Carolina que contaran su historia, que la compartieran con el mundo y que ofrecieran conferencias sobre el poder de la resiliencia y el apoyo comunitario. Carolina, sorprendida, sintió que esa idea resonaba en su corazón. Sabía que su historia podía inspirar a otras personas que lucharan contra adversidades similares. Estaban listos para dar el paso de compartir no solo su testimonio, sino también los frutos de su amor. Con un enfoque renovado y determinación, comenzaron a planificar sus conferencias. Trabajaron en un mensaje claro. Hablarían sobre amor, comunidad y empoderamiento. Se prepararon, asistieron a cursos de oratoria, pasaron horas ensayando entre risas y abrazos. Cuando llegó el día del primer evento, el aire estaba lleno de energía y nervios. Se sentían como si estuvieran en una nueva aventura. Cada palabra que pronunciaban era una extensión de sus corazones, y la conexión que sentían mientras hablaban se hacía evidente en cada mirada cómplice. La respuesta del público fue abrumadora. La gente sentía su autenticidad y se conectaba con sus relatos. Al final del evento, tras su presentación, los aplausos resonaron. Pero lo que más les emocionó fueron las historias que compartieron en la mesa mientras conocían a personas que se sentían inspiradas por su viaje. Esa noche, Carolina y Andrés volvieron a casa con una sensación de logro, sabiendo que habían dado un paso importante para seguir impactando vidas más allá de su comunidad. Con esa reciente experiencia, decidieron expandir su proyecto. Cada taller y conferencia se convirtió en un tránsito hacia un propósito más grande, como crear una organización sin fines de lucro que apoyara a mujeres en situaciones vulnerables, reciban capacitación y apoyo emocional. Con el tiempo, empezaron a recibir donaciones y apoyo de empresas que querían asociarse a su causa. Así fue como, con amor y trabajo, construyeron algo todavía más valioso que su pastelería. Un espacio de empoderamiento para mujeres que les daría la oportunidad de superar sus propios desafíos. Las historias de lucha y superación se convirtieron en la esencia del proyecto, uniendo a personas que compartían no solo sueños, sino también el deseo de cambiar el mundo en pequeñas, pero significativas, formas. En cada rincón de la historia de Carolina y Andrés hubo amor, resiliencia, comunidad y, sobre todo, un espíritu inquebrantable que seguía floreciendo en su hogar. Esa mañana, Carolina despertó con una mezcla de emoción y nervios en su corazón. La organización sin fines de lucro que habían fundado con Andrés, Mujeres de Fuerza, había alcanzado un nivel de éxito que nunca imaginaron. Finalmente, el día había llegado. Hoy
Era la jornada de apertura de su primer centro de capacitación, un lugar que simbolizaba todo lo que habían peleado y luchado por alcanzar. Mientras se preparaba, podía escuchar a Mateo y Simón riendo, preparándose con entusiasmo para el evento. La energía en el aire era contagiosa, y Carolina sintió que el esfuerzo y la dedicación habían valido la pena. Después de desayunar, se vistió con una blusa que había elegido para la ocasión, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Andrés, por su parte, estaba encargado de los últimos detalles en el centro, comprobando que todo estuviera listo para recibir a las mujeres de la comunidad. La inauguración se había promocionado durante semanas y el interés era palpable. Desde muy temprano, un grupo de mujeres ya había formado fila, ansiosas por conocer el nuevo espacio, que prometía ser un refugio de apoyo y aprendizaje. Cuando Carolina y los niños llegaron al centro, el lugar estaba vibrante y lleno de vida. Las decoraciones coloridas y los carteles de bienvenida creaban un ambiente acogedor y que transmitía un sentido de pertenencia de inmediato. Carolina se sintió abrumada por la emoción al ver a tantas mujeres sonrientes dispuestas a participar. Andrés la tomó de la mano y juntos cruzaron la puerta del edificio, donde esperaban un público ansioso y lleno de esperanza. Mientras se dirigían al escenario, la alegría y los nervios se entrelazaban en su interior, pero sabía que junto a Andrés y los niños todo sería posible. Con la sala llena, Carolina tomó el micrófono mientras sentía las miradas de las asistentes fijas en ella. Se sintió conectada con cada una de ellas, recordando su propio viaje y los obstáculos que había superado. Sus palabras fluyeron con sinceridad, compartiendo su historia y la importancia de encontrarse y sostenerse mutuamente como mujeres. Andrés la miraba con admiración, sintiendo que cada palabra que ella pronunciaba resonaba en los corazones de todos los presentes. El auditorio respondía con aplausos cálidos y gestos de apoyo, creando un ambiente de amor y lucha compartida. A medida que el evento avanzaba, presentaron a otras mujeres que habían pasado por situaciones difíciles y que, a lo largo de los años, habían ido encontrando fuerza a través de su red de apoyo. Cada historia era un testimonio de resiliencia que rodeaba a la audiencia de un aire de confianza y comunidad. Después de las presentaciones, ofrecieron talleres en diversas áreas, desde emprendimiento hasta desarrollo personal. El entusiasmo era palpable y las mujeres se sintieron inspiradas a unirse y participar, sintiendo que este era un lugar donde podían crecer. A lo largo de las siguientes semanas, la afluencia al centro aumentó. Carolina y Andrés se encargaron de coordinar talleres y eventos, disfrutando de cada momento en el que ayudaban a empoderar a otras mujeres. Las enseñanzas y habilidades compartidas en esas sesiones comenzaron a transformar vidas y los testimonios de superación se multiplicaban. Entre las participantes había mujeres que habían padecido situaciones menores, pero también algunas que compartieron historias de violencia y postergaciones. Cada sesión era un puente que conectaba experiencias, y el centro se convirtió en un área donde las emociones podían ser expresadas libremente. Con el tiempo, Carolina y Andrés notaron que el impacto del centro no solo se limitaba a las mujeres que asistían, sino que sus familias también comenzaban a cambiar. La confianza que cada mujer iba construyendo se reflejaba en sus hogares, ayudando a sus esposos e hijos a reconocer el poder de la comunicación. Carolina y Andrés decidieron abrir las puertas a los hombres de la comunidad. Era fundamental involucrar a los hombres en la conversación sobre el empoderamiento y la violencia, la igualdad y el respeto. Aceptar el reto de construir un diálogo donde hombres y mujeres pudieran coexistir y entenderse
Fue en una de estas sesiones cuando Carolina vio a Mateo y Simón sentado al fondo de una sala en la que se discutía sobre la importancia de la empatía y el apoyo familiar. La mirada de sus hijos iluminó su corazón y sintió la responsabilidad de inculcarles valores de respeto y amor hacia todas las personas. Ellos estaban aprendiendo no solo de su madre y su padre, sino también de la comunidad que los rodeaba. A medida que se formaban grupos de trabajo, 5, 6 y hasta 7 familias se unieron a las discusiones, trabajando en conjunto para generar cambios en sus comportamientos y actitudes. Una tarde, a la vuelta de una de esas sesiones, Andrés y Carolina se encontraron sentados en la terraza de su hogar, disfrutando de un merecido descanso. Mientras contemplaban la puesta del sol, Andrés le tomó la mano y le dijo: «Lo que hemos creado aquí es verdaderamente especial. Nunca imaginé que nuestro viaje personal podría desencadenar un cambio tan grande en tantas vidas». Carolina sonrió y sintió que, a través de sus propias luchas y amor, habían logrado algo que impactaría a generaciones futuras. No pasó mucho tiempo antes de que el centro comenzara a llamar la atención en los medios de comunicación. Un periodista local escuchó sobre el trabajo que estaban realizando y decidió hacer un reportaje sobre mujeres de fuerza. La historia se volvió viral, y pronto el centro recibió visitas de personas que querían conocer más sobre la iniciativa y ver cómo podían ayudar. Las donaciones y el apoyo comenzaron a fluir, proporcionando nuevos recursos para poder hacer aún más por la comunidad. Carolina y Andrés, emocionados por el impacto que estaban logrando, sabían que debían esforzarse aún más por maximizar el potencial de su misión. Sin embargo, amidst la felicidad y los nuevos comienzos, un día Carolina recibió una carta inesperada. Era una carta del antiguo empleador que la había acusado injustamente de robo. Tras años de silencio, el dueño del negocio deseaba tener una reunión con ella. En el pasado, Carolina nunca imaginó que esa persona pudiera enfrentarle de nuevo. Una mezcla de temor y duda comenzó a apoderarse de ella. Clarity sobre sus emociones era esencial en ese momento. En conversación con Andrés, ella le compartió su dilema mientras discutían las implicaciones de la reunión. «No sé cómo manejarlo. ¿Qué pasaría si intentan hacerme sentir culpable nuevamente?», le dijo con ansiedad. Andrés, apoyándola, le respondió: «Carolina, has crecido tanto desde entonces. Tienes el derecho de enfrentar esa situación y hablar por ti misma. No estás sola en esto, y una vez más, estoy contigo». Fue en ese momento en que Carolina comprendió que enfrentarse a su pasado era indispensable para su recuperación emocional, con la idea de que, independientemente del resultado, sabía que podía contar con el amor y la fuerza de Andrés. Hizo la conexión de que su valentía ahora era aún más fuerte tras lo vivido. El día de la reunión llegó. Carolina, acompañada por Andrés, ingresó al edificio que anteriormente le había traído tantos recuerdos dolorosos. Entró sintiéndose un poco nerviosa, pero firme en su decisión de enfrentar al dueño que la había acusado. En la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Cuando el dueño entró, la mirada de Carolina se enderezó. Por un momento, se sintió como si estuviera retrocediendo en el tiempo, pero en vez de dejar que el miedo la paralizara, decidió que era su oportunidad de sanar. Comenzaron a hablar sobre el pasado y su dolorosa experiencia. A medida que la conversación avanzaba, Carolina se armó de valor para expresar todo lo que había sentido y cómo esas acusaciones destructivas habían influido en su vida. Cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la liberación. Sin embargo, el dueño, en lugar de disculparse, podía percibir que la culpabilidad no se había disfrazado. Ella no tenía intención de dejar que alguien más le enmarañara su vida actual.
Al concluir la reunión, Carolina salió sintiéndose nuevamente emblemática y segura. Si bien no logró un cierre claro que anhelaba, entendió que su poderosa voz había sido escuchada. Se abrazó a Andrés, sintiendo la calidez y protección que él siempre le ofrecía. «Lo hiciste increíble, Carolina», le dijo mientras se apartaban del edificio. Ella sonrió, reconociendo que aunque había sido un desafío, había sido liberadora a su manera. Las semanas siguientes estuvieron llenas de nuevos retos y de alegría. En su encuentro, reafirmaron su compromiso de crecer juntos. Se realizaron más talleres y capacitaciones en el centro, y Carolina se sintió más fuerte que nunca. La comunidad se había convertido no solo en un espacio de crecimiento, sino también en una familia. Con conexión emocional, sus días estaban llenos de risas, amor y puras vivencias compartidas. Poco tiempo después, atienden una reunión comunitaria que se presentaba como algo crucial. No se trataba solo de discutir los proyectos futuros del centro, sino que habían decidido organizar una gran feria comunitaria destinada a recaudar fondos en beneficio del empoderamiento femenino. La idea era crear un espacio donde las mujeres pudieran vender sus productos y compartir sus habilidades, todo al tiempo que amplificaban las voces de aquellos a quienes rodeaba. Carolina y Andrés asumieron los roles de coordinadores, conectando a todas las mujeres que habían pasado por el centro en un evento que prometía ser inolvidable. Con cada reunión preparativa, un sentido de unidad y colaboración se iba tejiendo dentro de la comunidad, y aquellas mujeres comenzaron a compartir no solo sueños, sino planes concretos para llevarlos a cabo. La feria fue un éxito rotundo. Se llevaron a cabo presentaciones musicales y dinámicas en talleres, y el colorido ambiente llenó de energía la plaza central. Vendedores de varias partes de la ciudad se unieron, destacando las habilidades y talentos que las mujeres del centro estaban cultivando. Carolina, observando a su familia disfrutar de la belleza del evento, sintió que habían llegado a un río de transformación y felicidad. Notó que la lucha en la que había estado inmersa había valido la pena. Las sonrisas y los abrazos resonaban como música para ella, mientras su corazón latía de alegría. Al final de la jornada, los fondos recaudados superaron todas las expectativas. Se sentaron todos juntos en una mesa, disfrutando de una cena que se convirtió en la celebración del esfuerzo de cada uno. El ambiente estaba cargado de amor y comunidad, y en esos instantes Carolina se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquellos días que se encontraban plagados de dudas y desafíos. La sonrisa de sus hijos, sus abrazos, la risa de Andrés, todo ello resonaba con las promesas de un futuro brillante. En el fondo de su corazón, Carolina sabía que la lucha nunca se detendría, pero ahora lo veía de manera diferente. Había encontrado un hogar en su comunidad y la certeza de que podría seguir luchando. Con amor y unidad, anticipaban un mundo donde las historias de todas las mujeres que conocían podrían ser escuchadas y celebradas. La experiencia de transformar no solo sus vidas, sino también las de otros, se había convertido en su léxico y propósito. Mujeres de Fuerza no solo era un centro de capacitación, era un faro de esperanza, un lugar donde las vidas se unirían y transformarían en la magia de la resiliencia y comunidad que había estado destinado a ser